Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver el segundo mock que traemos al canal. Para el que no lo sepa, la semana pasada hicimos el inicio de esta serie en la cual no creo que vaya a poder semanalmente, pero de momento sí que he podido subir mocks que vaya haciendo al canal, ya sean pues al principio serán de Star Wars, luego puede que sean de otros temas como medievales y vamos a enfocarnos ya desde el principio en hablar de este pequeño mock. Pero antes de continuar, mientras estáis viendo fotos, quería recordaros que en torno al 65% de vosotros no está suscrito, por lo que si os acaba gustando este tipo de contenido, todo el contenido que tenéis en el canal, suscribirse o darle like a los vídeos ayudaría un montón a esta pequeña comunidad a seguir creciendo y por primera vez lo voy a decir, a llegar a los 1000 suscriptores, que ya cada vez estamos más cerquita. Todavía hay que llegar a los 900, pero después de los 900 ya sabemos cuál va. También dejadme en los comentarios qué os parece y voy a comentaros un poquito cuál ha sido la idea, cuáles han sido mis inspiraciones y seguramente al final os pongo una foto de la parte trasera y en las publicaciones mañana os enseñe cómo he hecho la puerta, que me parece un poquito de lo más curioso. Y bueno, todo empezó con la idea de hacer un mock, como ya dije la semana pasada, en 16 por 16 ladrillos, por así decirlo. Incluso me ha costado realizar lo que vendría siendo el marco negro. El marco negro es de 18 por 18 y no tenía piezas suficientes para hacer el marco. Al final veréis como en los dos lados que no se ven, los que serían los de la pared, he tenido que usar unas barras negras que tienen agujeros técnicos que de todas formas me han sido útiles porque no tenía piezas negras simples. También tiene el mismo problema con las piezas grises. Tengo muchos ladrillos de estos, se llaman miscellaneous en inglés, los que tienen que son como de castillo por una parte y por la otra son más lisos. De esos tengo muchos, pero no tengo piezas grises normales. Solo tengo piezas grises que tienen slot, que tienen agujeros en los lados, con los cuales se puede añadir un poco de detalle que estáis viendo en las paredes, ahora lo comentaré, pero es que no tengo más piezas, o sea que estoy un poco fastidiado en ese aspecto. Y bueno, ¿cuál sería la idea detrás de este mock? Pues vemos como el comandante Cody ha venido con dos Airborne Troopers de la 212 junto con un soldado regular. Habría más en este asalto, pero en la escena no se ven. Y han asaltado una pequeña sala de control, por así decirlo, donde vemos pues que hay un panel donde han quitado uno de los droides operadores y tenemos ahora al soldado regular que está mirando los paneles y viendo qué leche se está pasando en la base. Como vemos, hay otros 3 droides que han caído al suelo y tiene que haber un quinto por ahí porque tiene uno de los Airborne Troopers, si os dais cuenta, tiene la cabeza de un droide en la mano, mientras que otro de los Airborne Troopers, el que tiene el rifle hacia arriba, que tenía un rifle de francotirador, está hablando con alguien por un holocomunicador y la forma que he pensado pues es con una pieza circular de ese estilo. El suelo, si os dais cuenta, en el suelo tenemos planchas planas de color gris claro, igual que tengo en los rebordes de color de la pared, y blancas. ¿Por qué es esto? Pues porque simplemente no tenía más planchas grises. Incluso si os dais cuenta, hay 3 donde están el comandante Cody y los 2 Airborne Troopers, que son de estas que tienen un círculo, y luego donde hay una caja puesta, esa caja puesta está porque me faltaba otra. O sea, no tenía más, si no a lo mejor no hubiese habido una caja, pero bueno, esto le da un poquito más de detalle y es básicamente por necesidad. Por lo mismo he intentado hacer este patrón imaginativo porque blancas sí que tengo más y luego sí que he intentado estas rejillas para darle como si fuera ventilación al suelo. He intentado de diferentes colores porque no tenía tantas de un mismo color y pues he ido intercalando igual que el patrón blancas con grises claras y grises más oscuras por la zona central. Una de las cosas más interesantes, como he comentado antes, es la puerta, pero que lo voy a dejar para el final, y luego los detalles que he ido poniendo en las paredes. Quería hacer las paredes un poco más detalladas, como con tuberías o que hubiese cosas, por lo tanto en la pared donde está el Airborne Trooper sí que al tener ahí un par de bloques de snot pues he ido poniendo una especie de alarmas por esas luces rojas y luego unas piezas, estas piezas creo que son de nave que tenía por ahí sueltas, pues las he juntado con unos ladrillitos, con unas rejillas y pues yo creo que ha quedado esta especie de tubería o sistema de cable que no sé qué os parece a vosotros, pero me parece que está guay. Y luego también he añadido ahí, tenía una válvula, de hecho pues mira, voy a pegar una válvula, un panel de control y una luz verde y ha quedado como una cosa que no sé qué os parece a vosotros, pero me parece que está bastante guay. Esa sería la escena, básicamente han entrado, han asaltado la sala y luego detrás de la puerta, quién sabe lo que les espera, porque como veis tenemos una puerta con un punto de control, con una contraseña, que a lo mejor es lo que están intentando averiguar cómo pasar esta puerta, porque si no vemos aquí ningún Jedi, pues a lo mejor sí que pueden hacerlo con una explosión, pero van a intentar averiguar en el centro de control qué está pasando en la base y cómo pueden avanzar. En cuanto a la puerta, ¿cómo la he hecho? Me he inspirado, he visto por ahí una foto en Google que había hecho una puerta con estas mismas piezas, que lo que ha sido con 2 piezas de stat shooters donde metemos los misiles que lanzan las naves y con piezas de 1 por 1 de los mismos colores para crear ese patrón. Como ya digo, intentaré mañana subir una publicación acerca de cómo he hecho la puerta, porque por detrás, que es lo que sí que os voy a enseñar una foto hoy, aquí sí que ha sido la creatividad al poder y hacerlo con lo que yo tenía disponible. Como os he comentado y para que veáis que es verdad, no tengo piezas grises de 1 por 4, por ejemplo, de este color, y entonces estaba usando estas que tienen snot a los lados, como estáis viendo en la foto trasera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Juntarlas, sacar piezas de 1 por 2 hacia atrás para servir de tope y encontrar una configuración que cupiese justo para que las dos estuviesen juntas, porque al usar estas piezas yo no podía
podía comunicarlas con una plancha por detrás o con una línea, y entonces tenía que meterlas a presión por los lados, y para que no se cayese por detrás no podía poner ladrillos porque como sobresale no podía. Si hubiese tenido unas piezas que no tuviesen este slot que sobresaliese, podría haberlo hecho, pero no era el caso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Poner una plancha de estas que tiene hueco por en medio, porque sí que me permite, como veis, enganchar perfectamente y salvar esos agujeros porque están huecas por dentro, y esa ha sido la forma en la que he podido poner la puerta, si no es que no hubiese podido hacerlo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os dije que quería empezar con mocks pequeñitos de 16×16, y la verdad que ahora que me he puesto a construir uno, porque la última vez pues fue un poco más freestyle y sí que conseguirlo, pero ahora que he estado toda la mañana y parte de la tarde para hacerlo, la verdad que me he quedado abrumado pensando en que cómo he podido tardar tanto tiempo en hacer algo tan pequeño. Espero que os guste, porque la verdad que le he dedicado mucho tiempo, y sobre todo me he dado cuenta de cómo, o sea, mi habitación ha sido un caos lleno de piezas de Lego por todas partes. Esto, macho, ya tengo pensado cómo quiero rediseñar mi habitación, pero ahora mismo tengo un sistema, pero que a lo mejor tiene que ser rediseñado, y cómo me faltan muchísimas piezas. No sé cuál será mi siguiente mock, porque ya digo, no quiero repetirme y hacer otra escena igual, y es que no tengo para hacer. Yo quería hacer una base clon pequeñita de este tamaño, pero una base chiquitita, pero una parte exterior, imaginaos una L, y que fuese como un edificio pequeño, pero es que no puedo hacerlo ahora mismo porque no tengo piezas. Tendré que ver qué leches voy a hacer con eso. Al tener tantos ladrillos de estos que sí que tienen la forma como de ladrillo por un lado y la línea por el otro, a lo mejor hago un mock medieval con un poco de terreno de suelo, porque sí que tengo marrones y verdes, son las últimas que he comprado, y puedo hacer una pequeña torre, una pequeña murallita. A lo mejor intento hacer algo medieval, porque ya digo que de momento de clones o hago un terreno, intentaré hacer terrenos, pero bases, que es lo que a mí me interesaba hacer, alguna base pequeña, no voy a poder hacer en el futuro cercano. Pero bueno, para el capítulo de la semana que viene sí que tengo pensado algo especial, que no va a ser un edificio. Así que nada, espero que os haya gustado este segundo episodio de la serie. Como veis, tenemos un asalto de la República liderado por el comandante de una base separatista. Intento hacerlo lo más detallado posible con las piezas que tenía, y espero que poco a poco esta mayor disponibilidad en piezas que espero tener al comprar y gastar mi dinero en ellas vaya a permitir que haya mocks más variados e interesantes. Pero bueno, como estamos empezando, de momento no me estoy repitiendo. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.